Prefiero morirme en esta cárcel que hacer tratos con ustedes. Mira, Sarita, te acabas de autochi. ¿No me vas a ayudar? Ok, perfecto. Acuérdate que estás en mi territorio, ¿ok? Yo aquí te voy a enseñar a morir en tierra apache. ¡Uy! ¡La perdimos! Estás loca, Sara. Estás loca. ¿Cómo se te ocurre pegarle a un senador? Felipe no es un senador, sino un error de la historia. ¿Sabes qué? No te tengo miedo. No soy la misma de antes. Así que te aconsejo que me dejes encerrada aquí para siempre. Porque si algún día llego a salir, te vas a arrepentir el resto de tu vida, cabrón. ¿Así quieres que sea? Perfecto. Vámonos, Berta. Ábreme la puerta, ¿ok? Nada más te digo una cosa. De ahora en adelante, lo que yo te diga te va a pesar. ¿Sabes cuántas presas mueren día a día en nuestro país? Ya te la sabes. ¿Te quedaste mudo, Quintanilla? ¿Qué pasó? Estoy pensando. No puedo pensar y hablar al mismo tiempo. No está bien hacerlo. Ah, pues entonces no se hable más. Ahí búscame luego, cuando hayas terminado de echar esa pensadita. Espérate. Pues no que los indios tienen paciencia. Estoy tratando de entender lo que me estás proponiendo. Tú quieres a tu camella presa en el patio de tu casa. Así será, mañana mismo lo tienes. Pero tú déjame a su viejo en la calle, fuera de tu protección y de tu cártel. Pero, a ver, Amaro, ¿cuál es el interés en Florestarso? Ya tienes un territorio mío en los Estados Unidos para trabajar. Ya tienes a la señora Acero donde tú querías. Pues, ¿cuál es tu interés en el excuico? Yo no te pregunto para qué los quieres tú, ¿verdad? O es así o nada. Está bueno. Helio Florestarso ya no trabaja para mí. Y no tiene tu protección. A partir de este momento, Florestarso está lejos de mi protección. Queda solo y por su cuenta. Y lo que haga de su vida será su business, no el mío. Quintanilla. Mi nombre es Araceli y soy drogadicta. Me he mantenido limpia durante los últimos 3 años. He cometido muchos errores en la vida. He metido no una, sino las 2 patas más de una vez. Le he hecho daño a la gente que más he querido. Pero ustedes dicen que Dios todo lo puede. Y yo quiero creerlo. Hoy le pido a Dios que me perdone, que me ayude a sacar las patas del lodo y que me ayude a caminar derecho. ¿Cómo que te vas para Colombia? ¿Con permiso de quién? Vos no haces sino fregar la vida, ¿no? Te dije anoche, pero estabas tan borracho que te quedaste roncando en la mitad del cuento. Tengo que irme para Colombia porque mi mamá se puso muy malita y tengo que ir a verla. ¿Cómo es posible que no me hayas dicho nada? ¿Que estoy pintado o qué? Vos lo que tenés es pintura hasta en las nalgas, pero de pintalabios. Y ya deja la cenita, ¿sí? Que vos no sos mi marido para que me estés mandando. No. A mí me respetas, Miriam. Mira, te voy a respetar el día que me pongas un anillo en la mano, ¿sabes? Sé que debe ser muy duro enterarte de esto así de golpe. Pero lo mismo le pasó a tu mamá. En un solo día le arrancaron la vida entera. Quedó viuda, huérfana de padre y sin dónde caerse muerta.
huyendo de un destino que ella no eligió, mijito. Ni ella ni tú. Ella ha tratado de protegerte, de hacerte la vida bonita, de alejarte de todo el peligro. Pero lamentablemente ya te llegó a ti también la hora de la verdad. Ya creciste. Y ya sabes que Superman no existe de a de veras. A lo mejor mi papá no fue tan bueno como yo pensaba, pero sí me enseñó a ser un hombre, el hombre de la casa. Y si mi mamá me necesita, ahí voy a estar para ella. Ay, Dios. Es tu tía, mijito. Hay cosas personales de tu tía Josefina que no quiero que oigas. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Qué bueno, pues bienvenidos al grupo y cualquier cosa que necesiten, yo siempre estoy aquí, me pueden buscar y yo puedo platicar con él. No duden en llamarme. Disculpen la interrupción. Plutarco, ¿me permites un segundito? Te lo pido como hijada de aquí, de los drogadictos anónimos. Eres mi padrino, no me lo puedes negar. ¿Nos permiten? Gracias. He estado viniendo cada día durante los últimos 3 años solo para verte, para hablar contigo, para explicarte que Martín nos tendió una trampa. Se quería vengar de mí. Yo no supe nada más de él y tampoco de ti. Los dos se esfumaron. Me mudé a Monterrey. Ah, con razón. Yo sé que te mentí, que no te merezco, que soy terrible. Pero tengo 3 años totalmente limpia. Ni me drogo, ni me acuesto con nadie. Ni cobrando, ni sin cobrar. Ay, eso es un horrible, ¿verdad? Pero quiero explicarte que... Bueno, tú sabes que las drogas son como el demonio. Nos hacen cometer locuras. Y yo empecé a prostituirme precisamente para conseguir dinero. Poder pagar las cochinadas que me metía, todo eso. Hijita, estaba por llamarte. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Muy mal, mamá. Cuando creo que ya no es posible más humillación, Felipe se pone creativo. Josefina, escúchame. Te voy a dar la oportunidad de que me demuestres que has cambiado tanto como dices. ¿En serio, mamá? ¿Qué quieres que haga? Yo quiero estar contigo y sé que me necesitas. Y no soporto que el perro de tu marido te siga maltratando. Así que voy a dejar que vengas a verme. Pero me tienes que jurar que no le vas a decir a nadie dónde estoy. ¿De verdad, mamá? No sabes cuánta falta me haces. Jura primero. Por la memoria de tu padre y por mí. Lo juro. Muy bien. Entonces, quiero que agarres tu pasaporte hoy mismo y vengas a Los Ángeles. Aquí es donde vivo desde hace 3 años con Salvador. Soy otra persona. Y en parte te lo debo a ti. Después de lo que pasó entre nosotros, tú hiciste que yo fuera mejor en la vida. Gracias por compartir tu historia conmigo, Araceli. Te felicito por mantenerte limpia todos estos años y por dejar de prostituirte. Eres una mujer que vale mucho. Y te mereces lo mejor. Gracias. Pero no me hables como un amigo, por favor. Para mí lo mejor eres tú, Plutarco. Si no te dije la verdad cuando nos conocimos hace 3 años, era porque estaba aterrada de perder al hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. Celine, solo salimos un par de veces y ni siquiera llegamos. Yo sé, yo lo sé. Pero algo me dice que somos el uno para el otro. Que podemos empezar con el pie derecho otra vez. Araceli, yo me casé con otra mujer.
lo que más quieran, no me maten. Soy el presidente municipal. Y aunque fueras el mismísimo presidente de la República, todos vamos para el mismo pozo y nos comerán los mismos gusanos. Ya. Pensando en los viejos tiempos. ¿Qué pasó, Indio? ¿Para qué me citaste aquí? ¿Para qué soy bueno? Tengo que agradecerte por haber colaborado para quitar a Sara del camino. Lástima que se escapó el policía con el que andaba ella. Pero ya caerá, ¿verdad? Este business es muy complicado. A veces para acabar con el enemigo hay que amigarse primero. No te estoy entendiendo, Indio. Porque en el fondo eres medio bruto. Pero deja que te explique con más calmita. Hice un trato con el mero capo del cártel de Jalisco. Quiere que trasladen a la Sara a una cárcel de Guadalajara. ¿A Guadalajara? No. ¿Qué pasó, Indio? No. Te estoy hablando de que llevo años persiguiendo a esa desgraciada y ahora que la tengo en mi territorio no la pienso soltar ni muerto, para que me entiendas. Pídeme lo que quieras, Indio, lo que quieras, pero eso... pues, no, ni madres. ¿Cómo le hacemos si eso es lo único que quiero? Y lo peor es que lo quiero para allá. Eso es imposible, Indio. Para ahora mismo. Es imposible. Discúlpame, no se puede. ¿Qué parte no entendiste? No te estoy pidiendo un favor. Te estoy dando una orden. ¿Dónde conociste a tu esposa? ¿Cuánto tiempo salieron juntos antes de casarse? ¿Es de Monterrey? ¿Por eso te fuiste para allá? ¿Importan los detalles? No creo que deberíamos hablar de eso, la verdad. Claro que importan esos detalles. Para mí sí, y mucho. ¿Cómo te pudiste olvidar de mí tan rápido? Me dijiste que era tu princesa. ¿Qué esperabas que hiciera? Pasaron 3 años, cada quien tenía que seguir con su vida. Pues la mía se quedó en una pausa. Y no te pude olvidar. Pensé que algún día ibas a entender. ¿Entender qué? ¿Tus mentiras? No, no fueron mentiras. Creí que ibas a poder entenderme porque tú también tenías tu pasado. Y tú sabes lo canijo que es ser adicto. Solo Diosito sabe las veces que fui a buscarte a tu casa. Esperé y esperé frente a tu calle, con lluvia, con sol, y nada. Y no apareciste nunca. Hasta ahora, hasta la convención. Para lo que ya no fue, ya no fue. Y como amigo, la neta deseo que encuentres el amor como lo hice yo, porque te lo mereces. ¿Como amigo? Nosotros no somos amigos. Rosely, por favor, entiéndeme. Yo entendí todo. Te deseo mucha suerte en tu matrimonio, Plutarco. Adiós. Rosely. Miriam, ven, tienes que verlo. Está bien chido. Quedó de pelos. Mira, ve. Está bueno, ¿no? La migra nunca se va a dar cuenta de que vamos ahí metidos. ¿Y ahí nos vamos a meter los dos? Ve, ¿y cómo vamos a hacer para respirar? Porque yo de solo ver eso me da como un sofoco. ¿Y cómo vamos a hacer para ver para afuera? Lo de ver para afuera no lo necesita, amor. Y lo de respirar, pues por aquí. Y demos gracias que hay suficiente espacio para que vayan acostados. Otras veces toca pasar hechos bolita. O por el desierto, entre asaltantes y violadores. Indio, me parece que están exagerando. Por favor, Indio. ¿Qué dijiste? Este es un raspadito de lotería y está para cumplirme todos mis sueños. Pero no, Murillo. Mastica bien las cosas. Tú trabajas para mí. Yo te doy órdenes. Tú no me haces paros. La huerca de acero es mía, por así decirlo. Indio. Y yo hago con ella lo que se me dé la regalada gana. Esa vieja me la sigue debiendo. Todavía me la debe,
¡Ay, güey! ¡Ay! Pero aguanta como varón. Indio, no manches. Ya no estamos para estas jaladas, por favor. Ay, andas diciéndole a los medios que ya vas para gobernador. Hasta te embarraste en la chamba que Cortés hizo para atrapar a la Sara. Todo para darle gusto al ranchero de los Pinos. Pero para ser gobernador, te hacen falta 2 cosas. Mi lana y que estés vivo. Si no me obedeces y mandas a la Sara para Guadalajara, yo mismo me encargo de que lo único que llegue a las urnas sean tus tanas. Ahora sí me entendites. Ahora, están haciendo una pregunta, señor senador. Responda. Está bien, Indio. Como tú digas. No, apenas fue un ratico y a mí casi me da algo. ¿Te imaginas nosotros apretujados 2 horas ahí adentro? Ay, que mi Diosito nos acompañe. Y nos va a acompañar, ya vas a ver. Además, solo vamos a estar aquí adentro un ratito. Y vamos a llevar botellas de agua para que no nos deshidratemos ni nada. Sí. Oye, ¿traes la lana? Es que hay que pagarles de una vez. Ah, sí. Sí, claro. Vos me dijiste que eran 3,000 pesos, ¿no? Me hubiera gustado ayudarte con algo de feria, pero pues tú no me... Fresqueate, que yo te dije que eso es asunto mío. Además, vos sabes que yo repa esto. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta y no te agüitas? ¿Neta se puede hacer tanta lana con el negocio ese en el que andabas con la Sara? ¿O esto lo sacaste de ser peluquera? ¿De dónde más crees que la voy a sacar toda esta plata? ¿Vos crees que de peluquera me da para todo esto? Y mejor ni te cuento más que por el bien tuyo, pues mejor que no sepas tanta cosa. No quiero que te ofendan ni nada, nomás. Que quiero que tengas cuidado con esas tranzas. No quiero que termines igual en el bote como la Sara. Me importas un chingo, Miriam. No voy a dar la orden para mandar a Sara al reclusorio de Guadalajara. ¿La quiero en Tijuana o muerta? A ver, Berta, entiéndeme, por favor. La orden viene desde arriba. Si no firmas la orden, nos va a llover plomo, carajo. Y en la situación en la que estás, me da la impresión de que te va a ser imposible esquivar las balas. Mira. Así, no, escúchame. ¿Te aclimatas o te aclimueres? En un par de meses dejo la presidencia. Y quiero dedicarme a disfrutar de su encierro hasta el último día. La quiero ver sufrir. Y ya después que te entregue el poder, haces exactamente lo que se te pegue la gana. A ver, Berta, entiéndeme, por favor. La orden viene desde arriba. ¡Me vale quién le haya dado la orden! ¡Yo sigo siendo la presidenta municipal de Tijuana! ¡Yo soy la ley de esta ciudad! ¡Y no voy a permitir que lo... ¿Te volviste loco, imbécil? No, pero estoy a 5 segundos de mandarte de esa silla de ruedas a la camilla de un hospital y de ahí al panteón.